Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, indeciso entre dos opiniones. La indecisión, ¿cómo puede conducirnos, amigos, a muy malas elecciones de vida, muy malas decisiones? Y la indecisión, ¿cómo se sufre? ¿No es cierto? Uno lo piensa de un modo, esta noche para mañana en la mañana verlo en una forma completamente opuesta. Uno dice lo hago o no lo hago, pero es que si no lo hago sucederá esto, pero si lo hago también puede acontecer lo otro. La indecisión es una verdadera tortura. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, indeciso entre dos opiniones. Quizá tú te encuentras ahora mismo en esa situación. Tienes dos posibilidades, tienes dos alternativas, tienes dos proyectos y debes decidir por uno solo. Todas las grandes decisiones de la vida tienen que ver un poco con eso, la capacidad de discernimiento para saber elegir. Quizás así te encuentras ahora mismo. Pues atención a lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, donde precisamente se describe esta situación, esta condición. Dice así: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Por qué están en absoluto silencio? Porque están en un estado de indecisión. Están titubeando. Y es interesante porque lo que se describe como indecisos y titubeantes en los originales es un vocablo hebreo que lo que grafica básicamente es una persona que está cojeando. Y esto es precisamente la indecisión. Estamos como que no podemos caminar bien, estamos cojeando por causa de esa indecisión. Pues como vemos, esa es una condición que acompaña a los seres humanos desde siempre, desde los inicios de la historia de la humanidad. Luchamos frente a las grandes interrogantes de la vida, qué camino escoger, por qué rumbo tomar. Todo eso genera en nosotros indecisión. Como dije, quizá tú te sientes así en este momento, quizá precisamente escogiste este tema de realidades y te quedaste viéndolo porque estás pasando por un umbral de indecisión en un asunto de gran importancia. Pues te digo algo, fue Dios quien te puso a ver este programa y lo que viene es para ti. Pues bien, aquí creo que lo que hay que analizar con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, son las causas de la indecisión. ¿Qué es lo que te lleva a estar indeciso? ¿Qué es lo que te lleva a estar indecisa? ¿Cuáles son las causas de la indecisión en tu persona? Atención a las potenciales respuestas y causales. En primer lugar, una causa de indecisión es desconocimiento de la verdad y desconocimiento de la voluntad de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Efectivamente, la verdad a la que Jesús se refiere es a la verdad de sí mismo. Conocer a Jesucristo como la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Al conocer a Jesucristo, somos libres y tenemos la capacidad de ir por nuestro camino. Pero también tiene algunas aplicaciones, diría yo, periféricas a esa gran verdad central, y es que toda verdad, todo conocimiento de toda verdad en otros ámbitos, eso también nos conduce
a poder decidir correctamente, porque conocemos la verdad. Ahora, cuando se está ignorando la verdad en cualquier asunto, algo espiritual, o tiene que ver con algo de nuestros hijos, o tiene que ver con algo de nuestra vida profesional o nuestras actividades de vida, la ignorancia es la madre de todos los errores, ¿no? Entonces, el desconocimiento de la verdad puede llevarnos a un estado de indecisión, y también el desconocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una idea abstracta, no, 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 no. La voluntad de Dios tiene que ver con los diseños de Dios para cada individuo. Dice la Biblia que cada individuo que viene a este mundo hay diseños con los que ya Dios lo envió. Dice el Salmo 139, por ejemplo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían luego formadas de mi vida sin faltar ni una de ellas. Entonces, venir a esta vida y lograr encauzar nuestros pasos en el sendero de la voluntad de Dios, eso nos libra de toda indecisión. Yo recuerdo mi juventud, yo en mi juventud anduve probando de aquí para allá, de allá para acá, incluso hice mal gasto de vida en mi juventud. Pero una vez que me conecté con la verdad de Dios, me conecté con la verdad también y el conocimiento de sus diseños para mí, y orienté mi vida en esa voluntad de Dios e hice mi vida en los propósitos divinos, en los diseños divinos y en la voluntad de Dios para mi vida, y la indecisión jamás me ha acompañado, porque tú tienes el conocimiento de la verdad y caminas también en la voluntad de Dios. Como segunda causa de indecisión se debe mencionar también el extravío de los propósitos divinos para el ser humano. Mucha gente camina en indecisión porque no conoce los propósitos de Dios. En la Biblia se muestran propósitos de Dios para el matrimonio, propósitos de Dios para la vida financiera de las personas, propósito de Dios para los proyectos de vida de cada individuo y sus familias. Para todo hay propósitos. Entonces, mire qué tanto Dios trabaja a favor de esos propósitos suyos para cada persona, que dice Pablo en su carta a los Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero no termina todo allí, porque amar a Dios no es suficiente. Dice, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando nosotros conectamos con los propósitos de Dios para nuestras vidas, ¿qué significa ser padre o madre de familia? ¿Qué significa ser un esposo o una esposa idónea? ¿Cuál es la tarea, la asignación para nosotros los padres? ¿Cómo debemos nosotros actuar como ciudadanos, como empleados, como empleadores? Cuando todos esos propósitos de Dios se van acercando y ligando a nuestras vidas, toda la indecisión se va, porque ya estás conectado. No es ¿qué hago con mi matrimonio? Es que este hombre, es que esta mujer. No, no. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué me dice Dios a mí? Otro ejemplo, no es que ya no aguanto a mi padre, a mi madre, están ancianos y ya no los aguanto, pero ¿qué dice el propósito de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la vida. ¿Te das cuenta? Cuando nos extraviamos de los propósitos divinos para el ser humano, ahí comienza un estado crónico de indecisión. En tercer lugar, otra causa de la indecisión pueden ser malas compañías, malas influencias, malas decisiones. Muchos de nuestros errores estuvimos en una compañía que no debía estar allí. Subimos a nuestro escenario de vida a una persona que jamás debió estar ni remotamente cerca. Entonces, malas compañías, malas influencias también. Y separo las influencias de las compañías porque las influencias pueden ser personas, pero también algo más que personas. Las malas influencias están en el ambiente, están en la cultura contemporánea, en las modas, en la música, en los estilos de vida. Los conceptos de moralidad hoy se defiende
a capa y espada por parte de los gobiernos del planeta. Se defiende a capa y espada lo que cuando yo era niño le llamaban pecado vergonzoso. Hoy se legitima conforme a la ley y entonces todo eso son malas influencias. Puede ser que nos critiquen a nosotros y de hecho lo hacen como puritanos, gente que debiera de estar viviendo en el siglo XVI. Pero sabe, no importa cómo nos califiquen. La palabra de Dios llama pecado al pecado y muchas condiciones que hoy incluso son como cool, como lo máximo, en la Biblia se le llama inmundicia a eso. Y nosotros que somos seguidores de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que estar claros en todo eso y poner una diferencia entre lo que son malas compañías, malas influencias y también está el tema de las malas decisiones. Son a veces no las malas compañías, sino tus decisiones que te llevaron a una situación donde tienes el pie metido en el cieno. Y dice, yo me siento bien inseguro, no sé qué va a ser de mí, me da miedo el futuro, claro, porque tus malas decisiones te llevaron a esa situación. Dice la palabra de Dios que la persona que es inconstante en sus caminos no completa nada de lo que inicia. Y aún se pone distancia en su indecisión e inconstancia de Dios. Dice, no recibirá cosa alguna del Señor. Así es que posiblemente habría que aplicar correctivos a las malas compañías, a las malas influencias y a las malas decisiones. Y otra causa más de indecisión, amigos, es la enfermedad interior. También la gente se enferma por dentro, se llenan de dudas, se llenan de miedos, tienen problemas de lo que se conoce como baja autoestima. ¿Toda la enfermedad interior produce inseguridad? Por supuesto que sí. Entonces eso lleva a un estado interminable de indecisión frente a las grandes decisiones de la vida. ¿Qué es lo primero que uno debe procurar si quiere tomar buenas decisiones, si quiere hacer buenas elecciones de vida? Lo primero que uno tiene que tratar es su estado interior. Encontrar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que venga a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Ya una vez que tú estás en paz, ya una vez que estás conectado con Dios, eso se hace vía oraciones. No hay oradores profesionales, no los hay. Solo hay gente que ora en su manera de ser, con sus propias palabras. Pues órale a Dios cada día. No orar al Señor es como no llevar nunca el automóvil a la gasolinería. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitas conectarte con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra. Yo no podría vivir sin leer la palabra de Dios cada día porque es la que me vuelve a sintonizar con Él, me trae algún indicador de haber sacado el pie del camino y entonces aplicar el correctivo. Por eso digo que la enfermedad interior es lo primero que hay que trabajar por sanar para que luego eso te saca de la indecisión y te pone en la ruta correcta de vida. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Quizá tú te estás diciendo eso ya tiempos. ¿Hasta cuándo seguiré indeciso, indecisa? Pues sigo leyendo, dice el profeta, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. El profeta está desnudando la indecisión de un pueblo que está frente a las grandes disyuntivas de la vida y están dubitativos, están titubeantes en algo que deben decidir de manera correcta. Esto nos llevó, amigos, esta lectura bíblica a trabajar con algunas causas de la indecisión y hemos apuntado al menos 4 de esas causas que son las siguientes: desconocimiento de la verdad y desconocimiento de la voluntad de Dios.
Como segunda causa de indecisión, extravío de los propósitos divinos para el ser humano. Estás deambulando en tu propia historia, en tu propia existencia. Número 3, otra causa de indecisión son malas compañías, malas influencias, malas decisiones. Y finalmente, la enfermedad interior. Miedos, luchas internas, dudas, baja autoestima, culpa, en fin, tantas cosas que son enfermedad interior. Debes buscar esa sanidad que la puedes encontrar en Dios. Y al corregir esta o cualquier otra causa de indecisión, tú vas a sentir que estás pisando un suelo sólido y que vas paso a paso escribiendo una historia de la mano de Dios y de la mano de sus propósitos y diseños. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Indeciso entre dos opiniones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.